Hay quienes creen y hay quienes no creen. Pero historias como esta se escuchan en todas las ciudades y en Iquitos no es la excepción. Don Isidoro Pacaya, un hombre jubilado, se juntaba siempre con sus compadres para tomarse un chuchurrín, ¿no? Para que se calienten un poco y el frío de la muerte no les alcance rápido. Siempre que se juntaban ahí en uno de los bares cerca al Mercado Modelo, conversaban sobre todas las cosas que les pasaron, sobre las cosas que les pasaban. Y cuando ya las horas iban pasando, el efecto del alcohol se iba haciendo presente. Uno se quedaba dormido, otro ya estaba mareado y empezaba a hablar incoherencias. Pero él, como era muy medido, siempre estaba lúcido. Ya llegaba el momento en el que la chingadita iba a cerrar sus puertas porque ya iban a ser las 12 de la noche. Ya era momento de regresar. Entonces se subían a un motocarro, iban a dejar a sus amigos, pero a él siempre le ha gustado caminar. Y no sentía miedo de caminar solo por la ciudad. Así que empezó a caminar. Y cuando llegaba caminando y caminando por esa parte de la Fiscarral con Loreto, calles de nuestra ciudad, vio parada en una esquina como si le estaría esperando a una mujer, toda vestida de negro, con un sombrero muy acorde. Él, muy galante, que no había perdido con los años su galantería, se acercó y empezaron a conversar y ella le dijo la dirección a donde estaba yendo. Y como ya tenía a alguien con quien caminar, empezaron a caminar y en el camino iban conversando sobre muchos temas, intereses, futuros. Él incluso le estaba invitando a salir. Salgamos un día de estos a dar una vuelta por la ciudad o ir a una discoteca nueva, de esas que hay mucho en la ciudad. Empezaron a caminar y agarraron la Fanny y ya estaban llegando al Alfonso Ugarte. Cuando llegaron al Alfonso Ugarte, justamente por donde está el grifo, que en ese momento estaba atendiendo a algunos motocarristas de aquellos que trabajan por las noches. Giraron. En ese momento, Amelia, como le había dicho que se llamaba la señorita, le empezó a hablar a don Isidoro Pacaya, como despidiéndose. En un descuido sucedió algo en ese grifo con dos motocarristas que empezaron a pelearse. Él se distrajo y cuando vio, Amelia no estaba. Se dio cuenta que él estaba parado justo en la puerta del cementerio general. Su cuerpo se empezó a hacer gigante. El miedo se apoderó de él. En ese momento no quiso caminar. Se subió a un motocarro y se fue derechito a su casa. Y en su casa se dispuso a descansar. Aunque no podía dormir por cansancio, se quedó dormido. Al día siguiente, toda la conversación con Amelia y toda estos deseos que tenía de volver a verla, estaban en su cabeza.
Ella le había dicho que vivía por la Atahualpa y se había quedado grabado la dirección exacta. Ese día decidió cambiarse e ir. Quizás, quién sabe, había una explicación. Se fue a la calle Atahualpa. Caminando y caminando logró ubicar la dirección exacta que le había dicho Amelia. Cuando tocó la puerta, una señora de edad le abrió la puerta. Le preguntó qué deseaba y él preguntó por Amelia. La señora le dijo: es mi hija. Y invitó a pasar a don Isidoro. Don Isidoro Pacaya pasó y vio efectivamente que en la casa había una mesa en donde estaba el retrato de Amelia, justo con el vestido negro y el sombrero que él le había visto. Pero la señora le dijo algo inquietante. Mi hija falleció hace varios años ya, en un accidente. Isidoro se quedó pálido, pasmado. Se quedó en silencio. No le dijo más a la señora. Se despidió y salió. Se fue a dar una vuelta todavía por la ciudad para calmarse, para tranquilizarse. Pero no pudiendo, decidió entrar al cementerio general. Cuando entró, empezó a caminar y a caminar, pero como si sus pasos le guiaran. Llegó a un nicho y ahí estaba escrito muy delicadamente el nombre completo de Amelia. Y ahí es donde estaba siempre, la chica de negro de la ciudad de Iquitos. ¿Y tú? ¿Eres de los que creen o de los que no creen?